¿Quieres ver Fórmula 1 y no sabes por dónde empezar? Nosotros te ayudamos. ¿Dónde lo puedo ver? Si estás en Latinoamérica, lo puedes encontrar en Fox Sports, ESPN, Star Plus o en su plataforma oficial F1 TV. Pero ¿cuántas carreras son? Este año 2022 son 23 carreras. La primera se disputará en Bahrein del 18 al 20 de marzo. Ya casi. Ya casi. ¿Pero a qué hora normalmente empieza una carrera? Pues esto varía. ¿Por qué? Porque las carreras son en distintas partes del mundo. Entonces puede que te toque en la mañana, en la madrugada, en la tarde o en la noche. Sí, aquí en Latinoamérica normalmente es muy de mañana. Papá, ¿quién ve tele a las 3 de la mañana? Pero cuéntanos, ¿cuántas vueltas dan los carros? Depende de la longitud del circuito. El reglamento marca que son 305 kilómetros por gran premio, excepto Mónaco, porque es chiquito y callejero. Ahí son 260. ¿Y cómo sabemos quién es el más rápido? Es el que complete la vuelta con el menor tiempo posible. Para contabilizar el tiempo se usan minutos, segundos, décimas, centésimas, milésimas de segundo. Pero, ¿quién gana o cómo ganan? Pues es una carrera. El que llega en primer lugar. Sencillo. Pero un poco más específico, el que cruza primero la bandera a cuadros. Ok, pero entonces ya sabemos quién gana, pero ¿cómo se cuenta? ¿Por victorias? ¿O puntos? ¿O cómo? En cada carrera los 10 primeros lugares reciben puntos. El primer lugar 25, el segundo 18, el tercero 15, el cuarto 12, el quinto 10, el sexto 8, el séptimo 6, el octavo 4, el noveno 2 y el décimo 1 punto. Y cuéntame cuántos suben al podio. Suben los 3 primeros y los acompaña una persona del equipo ganador. ¿Cuántos campeonatos hay en un año? 2. Uno de pilotos y otro de equipos, o constructores como es conocido. El de pilotos, pues es como si fuera en el fútbol, el que sume más puntos es el que es el campeón. Y el de equipos, se suman los puntos de sus 2 pilotos. Y el equipo que sume más puntos es el campeón. Durante todas las carreras. ¿Y qué son las paradas en pits o boxes? Son paradas que tiene que hacer el auto para cambiar sus llantas o algunos elementos del auto. ¿Y cuántas paradas tienen que ser? Las que quieran, pero obligatoria una para cambiar su compuesto de llantas. ¿Cuántos equipos hay? 10. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo y Haas. Y de estos 10 equipos, ¿cuál es el mejor? Depende del punto donde lo veas. El vigente campeón es el equipo Mercedes con victorias del 2014 hasta 2021. En cuestión histórica, Ferrari con 16 campeonatos, pero estos últimos años los que se encuentran en la parte de arriba son Mercedes, Red Bull, a veces Ferrari y McLaren. ¿Y a quién debo de apoyar? A quien tú quieras. No importa si tú decidas por piloto, por equipo o porque te caiga bien, ¿no? ¿Sí? Colores. No importa. Incluso irle a varios lo hace más interesante. ¿Quiénes son los pilotos? Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Sergio Checo Pérez, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nicolas Latifi, Alex Albon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Kevin Magnussen. ¿Quién es el mejor piloto? Debatible. Ahorita el vigente campeón es Max Verstappen con 1. Pero el que tiene más títulos en activo ahorita es Lewis Hamilton con 7, empatado con Michael Schumacher, que también tiene 7 y es histórico. También está Vettel, que tiene 4, Alonso, que tiene 2, y son como los campeones ahorita en activo. Pero ya depende a quién quieras apoyar, ya sea si sea tu compatriota o porque te cae bien. En nuestro caso, pues es Checo, porque somos de México y lo apoyamos. En nuestro corazón es Checo, número 1. ¿Y por qué ver esto si solo son carros dando vueltas en círculos? Pues no solo son eso, son carros con el más alto nivel tecnológico, con una velocidad impresionante, ¿no? Manejados por personitas que arriesgan su vida. Sí, llevan todo al límite, ¿no? Y que están en constante presión para demostrar quién es el más rápido y el mejor en conjunto con su equipo. Sí, también se generan rivalidades emocionantes de ver, como lo que pasó el año pasado entre Verstappen y Hamilton, Mercedes y Red Bull. Está suave. O entre el equipo, entre compañeros de equipo. O entre compañeros de equipo también se da, cierto. ¿Y si es un deporte? Igual es debatible. Muchos tienen sus diferentes opiniones, que sí es, que no es.
por la disparidad que hay. Como en el fútbol, igual más o menos. El que gasta más dinero es el que puede estar muchísimo mejor que los que gastan menos. Bueno, el que tiene más También, dinero. Sí, ¿cómo lo gastas? por eso. Pero pues sí, son atletas los Ajá, los pilotos. pilotos son atletas. Aunque sí dependen mucho del carro que tienen para ver qué tan lejos pueden llegar. O qué tan arriba pueden llegar. ¿Y qué recomendarías para conocer un poquito más de Fórmula 1? Yo les recomendaría ver Drive to Survive en Netflix, porque ahí es como el detrás de cámara de toda la temporada, ves un poquito más pues, qué pasa, ¿no? Y conoces más a los pilotos y Las todo. personas, Cómo son como personas, o así, la cómo se situación, enojan. las rivalidades igual. Sí, se ve más. Un poco más dramático, ¿no? Ujú, me gusta. Sí. Esperamos que esto les haya ayudado un poquito más para resolver ciertas dudas o algo así acerca de la Fórmula 1. Si tienen alguna otra, déjenosla aquí en la cajita de comentarios. Y cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.